vamos a ir colgándolo en nuestra aula virtual. Entonces, dentro de esta figura, pues resulta de que yo tengo ahora un pequeño texto en Word donde está el capítulo 1. Fíjense ustedes, el capítulo 1 que estoy sacando yo es justamente cuando les decía en la anterior clase que entre las dos, entre el documento oficial del 2007 y el documento colgado hace 2 años en la página, en Tariquía, no había sino un cambio de orden de las cosas. Estoy asumiendo este contenido. Estoy asumiendo entonces el contenido de lo que está en el Tariquía. ¿Qué decía el Tariquía? Que el capítulo 1 se denominaba esfuerzo y deformación axial. No debemos olvidar que en el documento oficial decía primero el capítulo 1 esfuerzo y en el capítulo 2 deformación axial. Pero bueno, adoptando este criterio del docente para que no tengamos algún contratiempo con los otros paralelos, resulta que tenemos inicialmente una introducción, un sistema de unidades, es decir, volver a repasar los sistemas de unidades que ustedes tuvieron en conocimiento en física y, por supuesto, recién después de eso, entrar a lo que significa el meollo de la asignatura. El meollo de la asignatura habíamos quedado de que va a estar justamente en conseguir esfuerzos normales y deformaciones normales, axiales, y después esfuerzos tangenciales y deformaciones tangenciales. Ese es en realidad todo el sumum de la asignatura. La asignatura se va a dedicar a, vamos a decir, a compenetrarnos plenamente de lo que son esfuerzos y deformaciones y cómo se calculan. Entonces, yo ahí he puesto en coloradito algo que ya es propio mío. Al finalizar este tema, nosotros debemos estar capaces de identificar con precisión 2 tipos de la mecánica clásica: la mecánica de los sólidos rígidos y la mecánica de los cuerpos deformables. Perdón, aquí no es indeformables, esto ya lo corregiré, de los cuerpos deformables. La mecánica de los sólidos rígidos también se llama mecánica de los cuerpos indeformables. Entonces resulta que podríamos inclusive en nuestros apuntes colocar aquí entre paréntesis mecánica de los cuerpos indeformables, porque en realidad la mecánica del sólido rígido, y ya lo vamos a ir viendo, es la mecánica de los cuerpos indeformables, y aparece la otra mecánica, la mecánica de los cuerpos deformables. Y también debemos de ser capaces de identificar las leyes que las rigen a estas 2 mecánicas y la necesidad de limitar los esfuerzos y deformaciones a fin de garantizar seguridad y confort en las estructuras. ¿Por qué he colocado esa partecita al final? Fíjense ustedes, aquí resulta, y lo estoy poniendo en colorado, aquí resulta que el capítulo va a concluir con lo que significan esfuerzos y deformaciones con la contemplación de factores de seguridad que nos tenemos que dar nosotros como ingenieros para garantizar la seguridad y el confort. Ya van a ver que esto tampoco es muy difícil de comprender cuando lleguemos ahí. Y la parte primera de lo que significa el desarrollo de este capítulo, pues fíjense ustedes de que estoy hablando de los esfuerzos y deformaciones. Inicialmente, esfuerzos y deformaciones, me gustaría inclusive poner aquí deformación normal, pero no me preocupa mucho. Entonces, y esfuerzo portante y deformación angular. No quiero alterar
Por el momento, ya van a ver que voy a ir alterando algunas cosas, no quiero alterar por el momento. ¿Qué leyes rigen al esfuerzo y la deformación? Esa ley que ustedes la están viendo ahí, que va a tener su sustento en un acápite anterior, cuando veamos cómo se realizan esos diagramas esfuerzo-deformación. Y la ley que rige a la mecánica de los cuerpos deformables es la ley de Hooke. Entonces, vamos a estar convencidos de que al terminar el capítulo, nosotros debemos identificar con precisión eso. Entonces, vamos a decir que el objetivo es exclusivamente tener conocimiento de esto que está aquí. Ese criterio lo voy a emplear yo en los diferentes capítulos. Y si alguno de ustedes está viendo de que no está logrando el objetivo, tiene la obligación de hacérmelo conocer. ¿Cuál es el objetivo? Ya les he dicho, el mío es de que todos ustedes se eximan o se aplacen. No me den el gusto de suspenderlos. Es decir, denme el gusto de eximirlos para que yo así no les tome mesas. Entonces, ¿cuál es el objetivo mío? El objetivo mío, si es que yo quiero eximirlos, es que ustedes me tienen que decir, mire, ingeniero, me ha quedado algunas cosas sueltas y yo esas cosas sueltas las quiero repasar. Entonces nos reuniremos un sábado, un domingo, en horas donde ya no tengan clases y podremos nosotros en esa sesión salvar las dudas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien, entonces yo ahí ya he empezado a desarrollar algunos capítulos. Entonces ahí está mi introducción. Pero para poder desarrollar con cierta facilidad la introducción, fíjense ustedes, otra vez voy a volver atrás. Aquí decía esfuerzo normal y deformación, y miren lo que yo ya he puesto, esfuerzo y deformación axial. Es decir, yo aquí ya estoy poniendo axial, eso quiere decir en el sentido del eje. Entonces, esto ya lo estoy cambiando yo para que puedan ustedes tener una idea clara. Bien, entonces empecemos con la introducción. La introducción me va a remontar, como les comentaba en la anterior clase, a la física. La física es una ciencia fundamental, pues estudia los diferentes fenómenos que ocurren entre la materia y la energía. Nos ayuda a comprender a través de un pequeño número de leyes el comportamiento del universo. Fíjense ustedes de bonito el enunciado que les estoy colocando. La física es fundamental. La desgracia es que para aprender la física tengo que saber matemática. Que para saber la física tengo que ayudarme muchas veces de la química. Las tres se van entrelazando en el aprendizaje, pero para lo que nos aqueja a nosotros, para la ingeniería civil, la física es súper fundamental. Entonces, dentro de eso, de la física, ustedes van a poder ver todos los fenómenos que rigen el comportamiento del universo. Y los diferentes estudiosos del tema, pues han ido sacando algunas leyes. Y esas leyes, pues ustedes van a ir conociéndolas como leyes de Maxwell, leyes de Betti, leyes de Newton, en nuestro caso, leyes de Hooke, la que vamos a estudiar en esta materia, y son muy poquitas, vamos a decir que son muy poquitas leyes. Y esas leyes son las que rigen la ingeniería. Si esas leyes rigen la ingeniería, entonces la ingeniería es una ciencia. Porque para hacer ciencia debemos sustentarla en leyes. Entonces, cuando hay leyes que rigen el estudio de alguna materia, pues resulta de que estamos en una ciencia. La ingeniería civil es una ciencia. Resulta de que una de esas leyes, partes de la física se denomina mecánica.
¿correcto? Es una de las partes de la física, la mecánica, ahí está la óptica, ahí está, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Lo que significa la energía, las deformaciones, el comportamiento en realidad de todo el universo. Pero una de esas partecitas, y tal vez la más importante para nosotros, se denomina la mecánica, que es una parte de la física. Pero para poderla estudiar, la hemos dividido en dos. Se ha dividido en la mecánica clásica, que esa es la mecánica de los cuerpos indeformables, cuyo padre es Isaac Newton. Fíjense la fecha de nacimiento y muerte de Isaac Newton. Entonces resulta de que esta mecánica, que es de los cuerpos indeformables, llegó a plasmarse en tres leyes, que son las tres leyes de Newton. La primera, que aquella que decía, un cuerpo que está en movimiento tiende a seguir en el mismo movimiento. La segunda, que es a cada acción le corresponde una reacción. Y la tercera, que es fuerza igual masa por aceleración. Pues ya está, esas tres leyes. Entonces son tres leyes del movimiento, pero aquella que también me genera el equilibrio. Si quieren ustedes, la mecánica clásica podríamos decir de que va a terminar siendo estática y dinámica. Eso es lo que estudia la mecánica clásica o la mecánica de los cuerpos indeformables. En la estática, pues, suma de fuerzas igual cero, y en la dinámica, aprovechando un poco de las leyes del movimiento, fuerza igual masa por aceleración, resulta que podemos encontrar el equilibrio dinámico. Por eso es que las leyes de Newton se denominan también leyes del equilibrio, aunque a mí me gusta mejor adoptar lo que dicen algunos autores, que son las leyes fundamentales sobre el movimiento. Ahora bien, ¿dónde empezamos nosotros a estudiarlas, estas leyes? Estas leyes las hemos empezado a estudiar en Física 2 con el ingeniero Marco Takechiri, y el ingeniero Marco Takechiri tuvo mucho cuidado en un capítulo denominar estática y en otro capítulo denominar dinámica. Y en base a esos capítulos ustedes fueron estudiando tiro parabólico, cinemática y una serie de otras partes de la física. Por lo tanto, inicialmente en un curso básico de física vamos a profundizar y finalmente vamos a aprender, y finalmente vamos a profundizar en la asignatura anterior que se ha llamado Estática 2. Pero yo ahí también pongo dinámica. ¿Y por qué pongo dinámica? Porque ustedes, junto con esta asignatura, están aprendiendo ahora mismo Hidráulica 1. Muchos de ustedes ya han programado Hidráulica 1 e Hidráulica 2. Entonces, Hidráulica 1 e Hidráulica 2 va a tener mucho que ver con la dinámica. Por lo tanto, vamos a dejar claramente establecido las leyes fundamentales de la física, las leyes de Newton, me ayudan a entender la estática y la dinámica. La estática que se estudió en Estática 1 y 2 y la dinámica que la van a concluir estudiando en Hidráulica 1 y 2. Y con eso vamos a tener un criterio muy claro de lo que significa el comportamiento de los fluidos con la dinámica y el comportamiento de las estructuras con la estática. Entonces estamos convencidos de la parte esa. En esta parte justamente de la mecánica clásica se asume que los cuerpos no tienen deformaciones. Y es por eso que se denomina la mecánica de los cuerpos rígidos o la mecánica de los sólidos rígidos. Entonces su estudio se limita al movimiento y el equilibrio, es decir, suma de fuerzas horizontales igual 0, suma de fuerzas verticales igual 0, suma de fuerzas en Z igual 0
y suma de momentos en las tres direcciones fundamentales igual 0. En resumen, ustedes pudieran decir que suma de fuerzas es igual a 0 y suma de momentos es igual a 0. Y entonces resulta que hemos barrido una de las leyes fundamentales de Newton que va a tener especial interés. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que los cuerpos sí se deforman. Entonces, pensar que no se estaban deformando no es del todo cierto, porque los sólidos reales suelen deformarse. Vamos a agarrar un borrador, una goma de estas que tenemos para borrar, pues apriétenla, ustedes si la tienen en la mano, y resulta que van a poder advertir claramente que ese sólido se está deformando. Pues no es tan clarito cuando queremos apretar un fierro, pero si nosotros extrapolamos esa idea, resulta de que evidentemente un fierro también se debería de deformar. ¿Y por qué se deforma menos? Porque es otro material y ese material es un poco más rígido. Es decir, el sólido, mientras más rígido es, menos se deforma. Entonces, por eso es que ahora le hallamos un sentido la mecánica de los cuerpos infinitamente rígidos. Esos son los que no se deforman. Pero resulta que hay un material infinitamente rígido, no hay. Por lo tanto, todos los sólidos reales son deformables. Esto es lo primero que nos vamos a meter en la cabeza. Si nosotros sometemos a una estructura, cualquier elemento estructural o cuerpo, ante acción de fuerzas externas, que eso se llaman cargas, eso fue lo que nuestro profesor de estática nos dijo, cargas, o en el caso extremo de fuerzas internas, es decir, efectos térmicos, pues ustedes van a ver que experimentan algún grado de deformación. Es muy sencillo averiguar, métanle fuego a cualquier fierrito y van a ver que el fierrito se alarga. Y cuando hace frío, ustedes van a contemplar que algunas losas de las casas de ustedes se rajan. ¿Por qué? Porque se están encogiendo y como son materiales frágiles, al querer encogerse, pues no pueden resistir tracciones y se rajan. Entonces resulta de que al tener alguna acción, ya sea externa o interna, los cuerpos experimentan algún tipo de deformación. Entonces, este comportamiento, es decir, estudiar las deformaciones es un poquito más complejo que estudiar la mecánica de los cuerpos indeformables. Por eso se aborda en esta materia, resistencia 1, y se va a continuar con el conocimiento de esta en resistencia 2. Entonces sí, habremos barrido todo lo que es la mecánica de los cuerpos indeformables o mecánica de los sólidos rígidos y la mecánica de los cuerpos deformables, donde se introducen, y que quede muy claro, donde se introducen dos conceptos fundamentales que van a ser el objetivo de la asignatura, los conceptos de deformación y de esfuerzo. Nosotros, la próxima clase, ya vamos a empezar a hablar de estos conceptos y cuando terminemos el curso vamos a seguir hablando de estos conceptos y vamos a ver cuán útiles son haberlos aprendido. Si continuamos con esto, entonces hay que echarle una miradita a quién es el tigre de la mecánica de los cuerpos deformables. Y el tigre de la mecánica de los cuerpos deformables también es otro señor inglés, Robert Hooke. Pero ahora yo les decía, fíjense bien en qué tiempo vivió Newton. Newton vivió desde el 43 hasta el 1727. Es decir, es un poquito más joven que Hooke, porque Hooke nació el 35, es decir, Hooke nació 8 años antes, 8 años menor que Hooke es Newton, y
miren ustedes, Newton murió más viejo. Murió en el 27, cuando Hooke murió el 703. Murió más, a pesar de haber sido más viejo en la época del nacimiento, pues murió más joven. Entonces resulta que prácticamente han sido contemporáneos. Y como todas las personas que se dedican a lo mismo, pues tienen ciertas diferencias, pues fíjense ustedes de que Robert Hooke también tuvo ciertas diferencias con Newton, pero los dos pasaron a la eternidad con sus leyes. Newton con sus 3 leyes del equilibrio o del movimiento, y Robert Hooke con su famosa ley de la elasticidad. ¿Era a lo único que se dedicaban ellos? No. Ellos se dedicaban a mucho. En ese entonces, pues los genios, los estudiosos, los científicos se dedicaban a muchas cosas. Por ejemplo, Leonardo da Vinci fue pintor, fue medio médico porque estudiaba los huesos y los músculos, fue ingeniero, fue arquitecto, en realidad era todo. Posteriormente, Leonardo da Vinci, pues vino Galileo Galilei y por supuesto también fue así. Y de esas mismas escuelas son Newton y Hooke. ¿Qué hace Newton? Newton da respuesta al problema de los cuerpos deformados. ¿Y su ley qué se llama? Se llama la ley de la elasticidad de Hooke, o simplemente, como la vamos a ir nombrando posteriormente, la ley de Hooke. Ahora bien, lastimosamente, esta ley se aplica solamente a cuerpos elásticos. Y es otra palabra que les estoy, es otro concepto que quiero que lo manejemos muy bien. Los cuerpos se comportan elásticamente dentro de un cierto rango. Entonces, posteriormente a ese rango de esfuerzos, los cuerpos suelen comportarse no elásticamente, y es decir, plásticamente. Es decir, lo que nosotros queremos ver en este momento es el comportamiento elástico de los cuerpos. Y con esto vamos a precisar el diseño de estructuras. Entonces, es una aproximación lineal, pero suficientemente apropiada para la resolución de problemas de ingeniería y construcción. La ley de Hooke es precisa para la mayoría de los cuerpos, siempre que las fuerzas y las deformaciones sean suficientemente pequeñas. El caso de la ingeniería de estructuras está en este caso. Vamos a decir así que todas las estructuras cumplen con la ley de Hooke y cumplen con las leyes de Newton. Hoy vamos a tomar esa determinación. ¿Por qué? Porque todas las estructuras nosotros no le vamos a permitir que se deformen mucho, estén en el campo de las pequeñas deformaciones, y por supuesto nosotros vamos a llegar a saber exactamente de que todas las estructuras están comportándose elásticamente o muy próxima a la elasticidad. Y finalmente, pues resumiendo lo que hemos dicho, las leyes del movimiento de Newton se complementan con la ley de elasticidad de Hooke para la resolución. Yo no diría la mayoría, no me gusta generalizar, pero podría decir ahora la totalidad de los problemas que se presentan en ingeniería, de los problemas comunes. Existen algunos casos en que se necesitan otras leyes, pero estas leyes son las leyes que ustedes las tienen que tener en la cabeza de hoy y para siempre. Suma de fuerzas igual 0, suma de momentos igual 0, fuerza igual a masa por aceleración, y la ley de Hooke que estudiaremos en esta y en la próxima materia. Como anécdota, es bueno sacar a colación que aunque Newton y Hooke han vivido juntos, la relación entre ellos era más bien de pelearse constantemente.
dicen que Hooke era un hombre muy iracundo, muy renegón. A cambio, Newton era más parsimonioso y por lo tanto gozaba de la venia de los monarcas de esa época. Entonces Newton era un niño mimado, un maraquito de La Salle, y Hooke, vamos a decir que era un estudiante del San Luis, un rudo del San Luis. Así por lo menos es lo que se acostumbra aquí en Tarija, pero ambos eran muy, muy inteligentes. Entonces, ¿por qué eran tan enemigos? Porque así son los del los de La Salle con los del San Luis, es decir, ahora mismo tenemos los mejores deportistas del Colegio La Salle y de repente para el próximo año serán los mejores deportistas los del Colegio San Luis. Entonces, ellos que estudiaban teología inicialmente, tienen muchos estudios y escrituras sobre teología, sobre filosofía, pero yo subrayo ahí, por eso es lo que nos interesa a nosotros nos interesa la parte física de estos científicos. Yo solamente quiero, en el resumen de estas 5 diapositivas, decirles una cosa. Las leyes de Newton más la ley de Hooke tienen que ser para nosotros el pan nuestro de cada día. Hoy sabemos, suma de fuerzas igual 0, suma de momentos igual 0, fuerza igual masa por aceleración. Hoy sabemos eso. Y eso lo aprendimos en estática. En resistencia 1 y 2 aprenderemos la ley de Hooke y luego de concluir resistencia 1 no debemos de olvidarnos. Tenemos que tenerla en la cabeza a las 4 leyes. ¿Correcto? Bien. Entonces, yo he terminado con este pedacito el resumen. Fíjense ustedes, yo voy a ir coloreando aquí para irles diciendo, y eso lo voy a poner en celeste, ya les he hecho la introducción. Y por supuesto, el haberles hecho la introducción solamente era decirles a ustedes, no podemos pensar en trabajar en estructuras reales sin Newton y sin Hooke. El siguiente punto al que quiero llegar yo el día de hoy es sistemas de unidades, que también ustedes han podido ver en Física 2. Sin embargo, miren, me voy a ir un poquitito hacia lo que fue la anterior materia. Y yéndome un poquitito hacia lo que fue la anterior materia, pues resulta de que yo he hecho unos dibujitos aquí para contarles a ustedes esto. Fíjense ustedes, cuando nosotros vimos lo que era estática, primero habíamos definido que las estructuras más simples en la estática eran las vigas. Y ese fue el capítulo primero de estática 1 y después se fue profundizando en estática 2. Entonces, resulta que hay las vigas isostáticas simples. Y las vigas isostáticas simples, y por eso yo quiero que ustedes se pongan en un número que quiero que se meta en la cabeza. Las vigas isostáticas simples son 1, 2, 3 y 4. La primera que he dibujado yo ahí es una viga biapoyada. Tiene un apoyo articulado fijo al lado izquierdo y un apoyo articulado móvil al lado derecho. Y por lo tanto, esa se llama biapoyada. La siguiente viga que estoy mostrando, un poquito más abajo, esa viga es la viga en voladizo. Es decir, esa viga tiene un empotramiento en uno de los extremos y el otro extremo está libre. Y también es isostática. ¿Correcto? La tercera se denomina la viga con un voladizo. ¿Por qué? Porque resulta que es prácticamente una combinación de las dos primeras.
Y finalmente la cuarta, la viga con dos voladizos, que es un poquito más compleja que la tercera, pero que también tiene una combinación de las dos primeras. ¿Qué cosas podemos sacar nosotros de aquí? Que en el apoyo izquierdo de la primera podemos advertir que hay dos incógnitas, dos desconocimientos de lo que son las reacciones. Una reacción vertical y una horizontal, lo que me da un apoyo fijo. Y en el lado derecho tenemos la posibilidad de una tercera incógnita, una tercera reacción, y que es la reacción vertical. Si nosotros esto comparamos con las leyes de Newton, pues suma de fuerzas verticales igual 0, una ecuación. Suma de fuerzas horizontales igual 0, una segunda ecuación. Y suma de momentos igual 0, una tercera ecuación de las que nosotros podemos ver en el plano. Entonces resulta de que tengo 3 ecuaciones provistas por Newton. 3 ecuaciones para 3 incógnitas, pues exactamente solución única. Cuando el número de ecuaciones coincide con el número de incógnitas, la solución es única. Entonces, con suficiente seguridad, las leyes de Newton me ayudan a calcular las reacciones. Si yo garantizo el equilibrio calculando las reacciones, pues entonces ya estaré convencido de que esa estructura está estáticamente colocada en ese lugar. Si vemos en la segunda, pues resulta que ese es un apoyo empotrado. Y un apoyo empotrado se opone al movimiento vertical, al movimiento horizontal y al giro. Por lo tanto, también hay 3 incógnitas. Y esas 3 incógnitas pueden ser fácilmente subsanadas con las leyes de Newton. Eso es la estaticidad. Es decir, si el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones, resulta que esta estructura es iso, que quiere decir igual, isoestática. Está siendo de la misma manera, tiene el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Miren lo que voy a ir borrajeando. Resulta que ahora voy a poner a esta de aquí arriba, le voy a poner un apoyo fijo a la derecha. Y resulta que ahora tiene 2 apoyos fijos. Al tener 2 apoyos fijos, tengo 2 posibles reacciones a la izquierda y 2 posibles reacciones a la derecha. Ya son 4 reacciones, 4 incógnitas. Y yo solamente tengo 3 ecuaciones de Newton. Es decir, yo tengo suma de fuerzas verticales igual 0, suma de fuerzas horizontales igual 0 y suma de momentos igual 0. Solamente tengo 3 ecuaciones, pero resulta de que tengo 4 incógnitas. Entonces, yo no puedo resolver y tener solución única en esta estructura. Por eso es que esta estructura se denomina hiperestática. ¿Por qué razón se denomina hiperestática? Se denomina hiperestática porque tiene más incógnitas que ecuaciones disponibles. Entonces, ya nos podemos poner a pensar de que esta ecuación necesita algunas condiciones más para poder ser resuelta. Este objetivo es el que tiene la ley de Hooke. Con la ley de Hooke vamos a poder generarnos esas condiciones adicionales para formularnos una ecuación más y luego cuando tengamos 4 ecuaciones con 4 incógnitas, otra vez tendremos solución única y por supuesto estaremos en condiciones de resolver la estructura. Entonces,
es imposible pensar resolver esta estructura con los conocimientos que teníamos en estática. Ahora vamos a aprenderla a resolver a esta estructura poco a poco y desde aquí hasta terminar la carrera. Voy a suponer finalmente una cosa muy cómica. Miren, voy a agarrar y voy a cambiar los apoyos por este tipo de apoyo. En esa misma estructura, en esa primerita. Y entonces resulta que ahora yo tengo dos apoyos móviles, uno a la izquierda y otro a la derecha. Si yo tengo los dos apoyos móviles de esa manera, resulta que ahora tengo solamente la posibilidad de una reacción vertical en el apoyo izquierdo, la posibilidad de restringir el movimiento también vertical en el apoyo derecho, pero tengo un problema. ¿Qué tal si es que ahora yo tengo una fuerza horizontal que está actuando sobre la viga? No va a haber quien la detenga. ¿Por qué? Porque estos apoyos no tienen la capacidad de prohibir el movimiento horizontal. Si no tienen la capacidad de prohibir el movimiento horizontal, esto se va a mover de izquierda a derecha o de derecha a izquierda como si fuera un cochecito. Va a cambiar su lugar. Ahora fíjense, está perdiendo su estabilidad. Se está convirtiendo en inestable si es que hubiera una carga horizontal. Pero encima de eso, solamente tiene dos incógnitas y tres ecuaciones posibles. Entonces es hipoestática. Hipo quiere decir que tiene en defecto las restricciones. Hiper, que tiene en exceso las restricciones. E iso quiere decir que tiene igual número de ecuaciones que de restricciones. Entonces, las estructuras pueden ser hipostáticas, isostáticas o hiperestáticas. Si son hipostáticas, generalmente son inestables. Pero si son isostáticas, pueden ser inestables o estables. Y si son hiperestáticas, pueden ser también inestables o estables. Podrían tener la posibilidad de ser inestables. Entonces, ¿qué les decía? Que la estabilidad no es lo mismo que el grado estático. El grado estático me define hipo, iso e hiper. Pero la posibilidad de que cambie, es decir, que se pueda mover, que pueda experimentar movimientos, eso es lo que se denomina estabilidad. ¿Correcto? Bien, volveremos de nuevo a lo anterior, es decir, a nuestra estructura original. Y nuestra estructura original, pues resulta que era esa. Una besita más. Entonces, nuestra estructura original era esa. Y entonces yo he agarrado y he dicho, estas estructuras son isostáticas, las básicas, vigas simples. Si nosotros decimos, si estas son las simples, ¿cuáles son las compuestas? Las vigas compuestas, pero isostáticas, se denominan, y ustedes ahí tienen, debajo de la pantalla, se denominan vigas Gerber. Las vigas Gerber son vigas simples, complejas, digamos, compuestas. Y fíjense ustedes que aquí yo estoy poniendo una viga Gerber, que estoy diciendo que es dos cosas, estable e isostática. Vamos a ver una cosa. Fíjense ustedes, en el apoyo de la izquierda
restringe el movimiento vertical. Yendo hacia la derecha, donde está el cursor, restringe el movimiento vertical. El apoyo siguiente restringe el movimiento vertical y horizontal. 2 reacciones. Y finalmente, el apoyo de la derecha restringe el movimiento vertical. Si sumamos las reacciones, tengo una en el apoyo de la izquierda, una en el apoyo siguiente, 2, más 2 del apoyo fijo, 4, más una del apoyo móvil de la derecha, 5. Entonces, la primera pregunta que yo tengo es, tengo 5 incógnitas y solamente tengo 3 ecuaciones. Entonces, ¿cómo puedo yo resolver esta estructura? Resulta de que tengo que poner algunas condiciones. ¿Y qué condición tengo yo? Que en este lugar donde se encuentra el cursor ahora, aquí, donde se encuentra el cursor, resulta que hay una articulación. Y yo sé que donde hay una articulación, el momento vale 0. Esa es la condición. El momento en esa articulación vale 0. Y el decir el momento es igual a 0, estoy poniendo una ecuación más. Esa es la cuarta ecuación. Y si hacemos lo mismo con la articulación que está a la derecha, resulta que tengo suma de fuerzas verticales igual 0, suma de fuerzas horizontales igual 0, suma de momentos igual 0, 3 ecuaciones. El momento en la articulación de la izquierda igual 0, cuarta ecuación. El momento en la articulación de la derecha igual 0, quinta ecuación. 5 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tenía? 5. 5 ecuaciones para 5 incógnitas, pues solución única. Entonces, una viga Herbert, al ser isostática, resulta que también se puede resolver solamente aplicando las leyes de Newton. Las vigas Herbert pueden ser diversas. Yo he dibujado ahí unas 3 más, con el único afán de decirles, miren, aquí una viga Herbert puede tener voladizos a ambos lados. Una viga Herbert no necesariamente tiene que tener las articulaciones en el tramo. Fíjense, aquí abajo he dibujado otra viga Herbert con las articulaciones sobre el apoyo. Y también me tiene las 5 ecuaciones con las 5 incógnitas. Y no necesariamente una viga Herbert tiene que tener apoyos móviles. Fíjense, aquí yo le he puesto un empotramiento. Entonces, al tenerle un empotramiento aquí, resulta de que también tengo 3 incógnitas, más una aquí 4, más una aquí 5, más, reduciendo las ecuaciones. Entonces, 5 y 5 igual la viga es isostática. Pero ahora me haré una pregunta. ¿Esa viga se puede mover verticalmente? ¿Cualquiera de estas 3 que estoy mostrando? No. ¿Por qué? Porque le estás restringiendo el movimiento vertical, los apoyos. Esas vigas se pueden mover horizontalmente, tampoco. ¿Por qué? Porque el apoyo fijo en las 2 primeras le prohíbe el movimiento horizontal. Y en la tercera, el empotramiento es el que está prohibiendo el movimiento horizontal. Entonces, como no se puede mover, son estables. Estas vigas, además de ser isostáticas, son estables. Esto es lo que vieron ustedes, en estática. Entonces resulta de que las vigas Herbert habían sido vigas compuestas, isostáticas y estables. Pero son compuestas. Entonces, fíjense ustedes, ¿compuestas de qué? Voy a ir, miren, la voy a sacar a esta que es la más facilita para llevarla al lugar donde yo quiero definir
¿Por qué son compuestas? Perdón. No quería mover, sino... Y fíjense ustedes, yo he dicho que esa viga es isostática. Esa viga es isostática, pero es compuesta. Entonces, resulta que voy a agarrar y la voy a sacar a esta parte que está entre las articulaciones. La estoy llevando ahí arribita, fíjense. ¿Correcto? Entonces, me pregunto, ese pedacito solo ahí, ¿se puede mover verticalmente? Así como está, sí. Pero no se está moviendo porque es parte de esta viga compuesta. No se está moviendo por culpa de estos apoyos. Ah, no se está moviendo, pero si lo dibujo así, sí se está moviendo. Entonces, fíjense ustedes lo que voy a hacer. Voy a agarrar y voy a poner unos apoyos que los voy a manchar de otro color. No me gusta, otro color más fuerte. Peor. Creo que este es mejor. Entonces resulta que los estoy manchando a estos apoyos que estoy poniendo ahí con el otro color, con ese color celestón. ¿Por qué le estoy poniendo esos apoyos? Si en realidad no habían. Esos apoyos no habían, pero yo sé, porque pertenece a la viga compuesta, que no se puede mover verticalmente. Entonces, ahora sí, lo voy a sacar al elemento aquí arriba. Y fíjense ustedes que se ha convertido en vigas isostáticas simples, Martínez. La otra no. Ay. Se ha convertido en una viga de las simples. Se ha convertido en una viga que no se mueve horizontalmente, que no se mueve verticalmente, porque está, entre comillas, apoyada sobre las otras dos de abajo. Esa viga se denomina la viga que solita es inestable, pero que gracias a que es parte de todo un conjunto, se vuelve estable. Por eso es que esa viguita de arriba, la de 6 metros, se denomina inestable por sí misma. Necesita apoyarse, necesita ayuda de las de abajo para volverse estable. Entonces resulta de que esa viga de arriba es inestable por sí misma, pero es parte de la viga Herbert, por lo tanto, al apoyarse sobre las otras de abajo, se logra su estabilidad. Y las de abajo se denominan estables por sí mismas. Es decir, no necesitan de la de arriba para ser estables.
Como no necesitan de las de arriba para ser estables, se denominan estables por sí mismas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La viga de arriba se apoya sobre la de abajo. Por lo tanto, primero se resuelven las inestables por sí mismas y luego se resuelven las estables por sí mismas. Y lograremos, ahora sí, lograremos tener la resolución de una viga Herbert. Pero ¿qué hemos llegado a concluir aquí? Que una viga compuesta de una voladizo. Eso podemos hacer de la misma manera. Esos apoyos celestes que caigan en cuenta ustedes no son reales. Pero yo puedo hacer lo mismo con esta otra viga. Fíjense, esta la que está aquí abajo, la cuarta. Y yo agarro y digo, miren ustedes, puedo moverla a esta aquí arriba. La muevo a esta aquí arriba. Perdón. A ver, voy a hacerlo de otra manera. Es que quería llevármela a la articulación ahí arriba. La llevo ahí arriba y otra vez tengo los apoyos estos. ¿Por qué esos apoyos? Porque gracias perdón, a ver, ahora sí, está medio duro el mouse este. Porque en verdad no había apoyos ahí. Pero gracias a que es parte de un conjunto, esos apoyos celestes no son apoyos reales. Pero es que gracias a que yo tengo el empotramiento a la izquierda, no se puede mover horizontalmente esa de ahí arriba. Y gracias a que yo tengo los apoyos de la derecha, no se puede mover verticalmente esa de arriba. Entonces la de arriba es inestable por sí misma. Y fíjense ustedes que aquí ya tengo 3 vigas simples. La de arriba, una vía apoyada, inestable por sí misma. La de la izquierda, una en voladizo, estable por sí misma. Y la de la derecha, una viga con un voladizo, estable por sí misma. Entonces ustedes me van a decir, esta no es estable, esta tiene 2 apoyos móviles. Claro, pero el rato que yo la quiera mover, como es parte de un conjunto, la quiera mover horizontalmente, este apoyo, el de la izquierda, no le va a dejar. Es decir, no se puede mover horizontalmente, aunque quiera este apoyo de la izquierda por ser parte de un conjunto. Entonces resulta que esta es una viga compuesta. Resumiendo, vamos a caer en cuenta que resumiendo, las vigas Herbert habían sido una composición de vigas simples, pero que son isostáticas y estables. Ahora bien, las vigas simples podrán ser algunas
no estables por sí mismas, y las otras estables por sí mismas. Y por supuesto, esto es el hecho de que sea una composición. Una cosa similar a lo que aprendieron ustedes, que las vigas Herbert son vigas compuestas, pues resulta que lo mismo vieron ustedes cuando estudiaron cerchas. Pues aquí yo creo que tengo una cercha. Y esta es una cercha normal, vulgar y silvestre. Esta cercha normal, pues resulta de que tiene un apoyo fijo y un apoyo articulado. Perdón, apoyo articulado fijo y uno móvil. Por lo tanto, esta estructura es isostática y estable. ¿Correcto? Esta estructura es isostática y estable. Pero miren cómo se define la estabilidad. La estaticidad, pues ustedes ya la han definido, saben definirla. Miren, yo les voy a enseñar cómo se define la estabilidad en una cercha. Voy a mancharla a ese elemento. A ver. No me gusta. Me gustaría más. Esto. Ya. Ahí lo dejaré. He manchado un triángulo en la cercha. Primero, acordémonos, una cercha es una estructura donde todos sus nudos son articulaciones. Entonces, este nudo de aquí arriba, donde está el cursor, este nudo de aquí abajo y este nudo de la derecha son articulaciones. Pero ¿por qué yo he manchado ese triángulo? Porque el triángulo es la única estructura estable por sí misma. Es decir, es indeformable. Si yo agarro ahora a ese triángulo que estoy denominando base y cada dos elementos que yo defina, que yo aumente, me generan un nudo, entonces voy a poder garantizar que es estable. Miren, si este elemento, perdón, no había estado dividido. Ahí está bien. Si aumento este elemento y aumento este elemento, que lo estoy colocando otra vez en celeste, pero ahora voy a ponerle más gordo. Si aumento esos dos elementos a este triángulo base, me han generado este punto, donde está ahorita el cursor. Este punto. Ah, bárbaro. He aumentado dos elementos y me han generado un nudo. Si aumento este elemento y aumento este elemento, que le voy a poner otro color, pero que también lo voy a engordar para que sepan cuál estoy aumentando. Ahora, a eso que ya eran dos triángulos, le he aumentado los morados. Dos elementos y me han generado un nudo. Ah, entonces sigue siendo estable. Si aumento finalmente para ir hacia el camino izquierdo, este elemento, estos dos negros, resulta de que también he generado ese vértice de la izquierda, ese nudo. Entonces, cuando he aumentado los dos celestes, me han generado este nudo de arriba. Cuando he aumentado los dos morados, me han generado este nudo de
abajo. Y cuando he aumentado los dos negros, he generado el nudo de la izquierda. Lo mismo puedo obrar por el lado derecho. Es decir, si aumento este elemento y este elemento, resulta que aumentó dos, me han generado este nudo. Y si aumento, y si aumento este elemento y este elemento, me han generado el nudo de la derecha. Es decir, a partir de un triángulo base, yo he podido ir aumentando dos elementos para generar un nuevo nudo. Si lo he logrado hacer así a partir de cualquier triángulo base, entonces resulta de que la cercha es estable. Además de ser isostática, es estable. ¿Correcto? Entonces, ¿pueden existir cerchas isostáticas e inestables? Sí. ¿Pueden existir cerchas hiperestáticas e inestables? Sí, pueden existir. Pero este caso particular, que es el ejemplo que les estoy dando, pues resulta que es isostática y estable. Entonces, aquí, en sus apuntes, van a aparecer varias cerchas isostáticas estables, simples. Pero miren lo que voy a hacer aquí. Me voy a ir a este lado y vean el letrerito. El letrerito dice cerchas, isostáticas compuestas. Y me voy a ampliar a esta. Y voy a obrar de la misma manera. Yo esa cercha sé que es isostática. Eso lo he aprendido en la anterior clase. Es decir, en la anterior materia. Y ahora voy a fijarme un triángulo base, el que me dé la gana. Entonces, fíjense, aumento este elemento y aumento este elemento, que le voy a poner más grosor y le pondré otro color también. Empezaremos por los buenos, por el rojo. Y al aumentar esos dos elementos, me ha generado el punto E. Si yo aumento estos dos elementos, que les pondré el siguiente, verde. Al aumentar esos dos verdes por el otro lado, me ha generado el punto C. Estoy yendo bien. Si aumento otra vez dos elementos, y los voy a poner después del verde, el cian. Al aumentar esos celestes, me han generado el punto B. Y finalmente, al aumentar estos dos elementos, que le voy a poner el azul, se me ha generado el punto A. Está bárbaro. Por el lado izquierdo no me ha pasado nada. Ahora fíjense ustedes. Resulta de que cuando quiero ir por el lado derecho, aumento este elemento y aumento este elemento, que los voy a poner en negro. Aumento dos elementos, pero no me generan un solo nudo, sino me generan dos nudos. Caramba, pero esto es isostático. Entonces, ¿qué ha pasado? Y caigo en cuenta de una cosa, que esta estructura externamente, miren los apoyos, externamente es hiperestática, porque tiene 4 reacciones. Entonces necesito una condición. ¿Cuál era la condición en las cerchas? En las vigas Herbert. La condición era una articulación donde yo sepa que el momento es 0. Esa articulación es la articulación K. Ahí tengo mi cuarta ecuación. Entonces tengo
sumatoria de fuerzas verticales igual 0, sumatoria de fuerzas horizontales igual 0, sumatoria de momentos igual 0, y el momento en K es 0. Esa es mi condición y mi cuarta ecuación. Como tengo 4 incógnitas, 4 ecuaciones para 4 incógnitas, solución única. Entonces es isostática. Pero no me cumple lo de la estabilidad. Entonces caigo en cuenta de una cosa y digo, ¿saben qué? Necesito otro triángulo base. Ese triángulo base más. Me he imaginado cualquiera otro. Y vuelvo a agarrar y digo, fíjense ustedes, si aumento este y este, me genera el nudo H. Si aumento este y este, me genera el nudo I. Y si aumento estos dos negros, me generan el nudo K. Cuando yo necesito más de un triángulo base para poder garantizar la estabilidad, en este caso, yo he necesitado 2 triángulos base, entonces resulta de que la cercha es compuesta. Es decir, en este lado de la izquierda de K hay una cercha y al lado de la derecha de K hay otra cercha, simple. Pero tienen que unirse ahí para ser estables. Ahora bien, ¿qué sucede si las separo? Si las separo, ambas son inestables por sí mismas. Pero cuando se unen, generan la estabilidad gracias a que los apoyos no permiten desplazamiento horizontal. Entonces, esto es lo que han aprendido ustedes en cuanto a estaticidad. Y yo les estoy recordando un poco lo que quiero contarles en cuanto a estabilidad. Y finalmente, para terminar, que ya estamos cerca de terminar la clase, pues habíamos dicho son cuatro vigas simples. Pues resulta que paradójicamente son 4 pórticos isostáticos simples. Esos 4 pórticos isostáticos simples, yo voy a manchar primero los 2 de arriba. El uno es como si fuera la viga en voladizo, el pórtico en voladizo. El pórtico biapoyado, otra vez como si fuera la viga biapoyada. Existe el pórtico biapoyado. Entonces, un pórtico simple es el pórtico en voladizo. 3 ecuaciones para 3 incógnitas. El pórtico biapoyado, 3 ecuaciones para 3 incógnitas. 2 reacciones aquí, 2 incógnitas, una aquí, la tercera. Y finalmente, voy a irme más abajo, tengo un pórtico muy particular. Fíjense este nudito de la izquierda. Esa es una articulación. Pero la articulación me daba una ecuación de condición. Una, más las 3 ecuaciones de la estática son 4. ¿Cuántas reacciones tengo? 4. ¿Correcto? Tengo 4 ecuaciones para 4 incógnitas. Este pórtico se llama el pórtico triarticulado. Una articulación es el apoyo izquierdo, otra articulación es el apoyo derecho y finalmente la tercera articulación que se encuentra dentro de la estructura. Triarticulado. Y el cuarto tipo de pórtico resulta de que aquí tengo
un problema. Eso resulta. Yo sé que aquí en la articulación el momento es cero. Y tengo además 3 reacciones. Pero tengo 4 ecuaciones. Entonces, esto aparentemente es hipostático. Pero este elemento ese elemento, el celeste, se denomina tirante. Y yo no sé cuánto de fuerza hay en ese tirante. Entonces resulta que las incógnitas ahora no son solamente las reacciones. Resulta que las incógnitas aquí son las reacciones más la fuerza que pudiera existir en el tirante. Entonces tengo 4 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? Las 3 fundamentales de la estática, más que conozco que en esta articulación el momento es cero. Entonces, este pórtico se denomina el pórtico con tirante. Resumiendo, de los 4 pórticos simples, yo tengo el emboladizo, el biapoyado, el triarticulado y el contirante. Por supuesto, como tengo pórticos simples, también puedo tener pórticos compuestos. Y ya para terminar la clase, pues resulta que aquí yo tengo, y voy a escoger un pórtico compuesto. Fíjense ustedes lo que está sucediéndome. Ese elemento, más ese elemento, más este elemento, que los voy a pintar en rojo, es decir, los elementos en rojo, si me olvido de lo negro, resulta que es un pórtico emboladizo. Sí. Aquí hay una articulación que no se mueve para abajo ni arriba porque este pórtico rojo no le deja. Entonces, este con este, que los voy a pintar en celeste, el pórtico celeste es un pórtico biapoyado. Este con este, que es el pórtico de la derecha, que lo voy a pintar de azul, el pórtico azul también es un pórtico simple biapoyado. Y finalmente a este que lo voy a pintar de verde, es un pórtico triarticulado. Ustedes hagan el mismo ejercicio que hemos hecho para vigas y van a ver que separándolos van a tener el pórtico triarticulado, los 2 pórticos biapoyados y el pórtico rojo, que es un pórtico emboladizo. Ahora me pregunto, ¿hay algún pórtico de estos que sea estable por sí mismo? Sí, el rojo. El verde no es estable por sí mismo. El celeste no es estable por sí mismo. Necesita estar apoyado al rojo. El azul no es estable por sí mismo. Necesita estar apoyado al rojo. Por lo tanto, primero se debe de resolver el verde, el celeste y el azul para recién resolver el pórtico rojo. Si queremos resolver esto como pórticos simples. Esa es la manera de poder resolver pórticos compuestos. Ahora bien, ¿le ha dado tiempo al profesor de estática de hacer ejercicios de pórticos compuestos? Desconozco. No sé si le ha dado el tiempo suficiente. Pero nosotros tenemos que hacer algún sacrificio para poder acordarnos de esto. Entonces, yo les voy a dar, aquí tengo esta tarea. Toda esta tarea que va a ser resolver pórticos, estos 4 pórticos compuestos. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para esta tarea? Pues yo la voy a publicar hoy mismo.
pero vamos a suponer que va a ser para el próximo viernes, para dentro de 10 días. ¿Correcto? Esta es la primera tarea para que yo sepa, ya les he dicho, cuestan muy poco, pero lo que yo quiero es que ustedes me puedan hacer conocer el grado de aprendizaje que han obtenido en las materias anteriores. Voy a dejar de compartir ahora para poder conversar. Y soy todo oídos ahora que tenemos 5 minutitos para conversar. A ver, ¿ha habido algo novedoso hoy en la clase, Melanie? Bueno, ingeniero, sí, me ha llamado la atención los pórticos. Si bien hemos visto cierto tipo de pórticos complejos en estática, no había visto de esta forma, entonces me parece interesante para dejarlo como tarea. Perfecto. A ver, Julio Rodríguez, ¿te parece bien una tarea de esas características? Perdón, no escuché la última parte. ¿Cómo dijo? O sea, ¿estás de acuerdo en que la tarea de pórticos compuestos nos ayudaría a aprender un poco más? Sí, yo creo que sí, porque, claro, como bien dijo mi compañera, no llegamos a ver pórticos así. Yo creo que un poco de nosotros, un poco de investigación y ponernos a hacer, yo creo que podríamos aprender varias cosas de estos pórticos. Perfecto. Eso es lo primero que queremos ver. Entonces, fíjense ustedes que vamos a tener la clase del viernes. La clase del viernes yo la voy a terminar un poco antes para que podamos conversar de este práctico, ¿correcto? Entonces, yo lo voy a colgar el práctico hoy día, pero ustedes se van a preocupar para ya ir investigando sobre estos pórticos de tal manera de que para el viernes podamos discutir qué dudas tienen. ¿Correcto? El hecho es de que yo quiero prácticos que tengan 100, porque ya les he dicho nuevamente, quiero eximirlos a todos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay ninguna pregunta más? Bueno, cuando ustedes callan, me quedan dos cosas en la cabeza. O no han entendido nada, o lo han entendido bien todo. Por eso es que me preocupa el que no lo hayan entendido. Pero voy a suponer por el lado flojo del profesor. Voy a suponer de que lo han entendido todo. Bueno, entonces hasta el viernes, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Adiós. Hasta